Muy buena gente, hoy vamos a realizar el montaje de una torre de ordenador, de un ordenador de sobremesa. Aquí tenemos los componentes, voy a hacer un poco de publicidad gratuita, lo he pedido de PC Componentes, tengo bastante confianza en ellos, aunque seguramente hay otras tiendas online bastante buenas. Vamos a ir con los componentes de memoria RAM, multilector, en nuestro caso tarjeta Wi-Fi, placa base, disco duro, lector y grabador de disco, procesador, en nuestro caso disipador especial para procesador, en algunos casos también se lleva tarjeta gráfica, la torre propiamente dicha y la fuente de alimentación. A veces viene incluida la propia torre. Primer paso, sacamos la torre, la tumbamos, tiene dos tornillos con la cabeza especial diseñada para el desmontaje manual. Los sacamos los dos y así es como se saca cada una de las caras de la torre. Observamos el cableado que tiene, que son los de los huesos frontales, inicio y reinicio. Juego de tornillería, lo sacamos. Vemos que tiene varios tipos de tornillos aparte del speaker. Y primer paso, lo primero que vamos a montar es la grabadora de disco, el multilector, el disco duro y la fuente de alimentación, que son los elementos que nos molestarían a posteriori. Cada uno se colocará en una placa, en el caso de la pequeña el multilector, en el caso de la grande la grabadora de disco. En nuestro caso vemos que viene una placa móvil para el montaje y desmontaje de discos duros de tamaño 2,5 en vez de 3,5 como en nuestro caso. Sacamos cada una de las placas, se sacan con una pestañita que tienen por los costados, en el caso de las grandes, y en el caso de las pequeñas suele venir con algún tipo de truco. Nada, encajamos nuestra grabadora y atornillamos. Tornillería, vemos que hay varios tipos: cabeza hexagonal, cabeza que imita la arandela, hay en dos tamaños distintos, una normal, o sea la tornillería normal sin ser roscachapa, y los dorados que son para el montaje de placa base. Lo dicho, utilizamos dos de los pequeños para atornillar. Haremos lo mismo con cada una del resto de elementos primero a montar. Multilector. Tenemos que utilizar justamente el sitio en el que está la ranura, o sea la placa está en el mismo sitio que la ranura pequeña de 2,5. Desmontamos, o sea, sacamos ambos lados de la torre para desatornillar por los dos costados la placa y sacamos la placa de montaje. Las dos pestañitas con las que estaba anclado el sistema del multilector, o sea, de la placa frontal de la torre. Hacemos que encaje la tornillería entre la placa y el multilector y atornillamos. Encajamos y el montaje es justamente a la inversa. Atornillamos tal y como estaba la placa antes. Disco duro, en nuestro caso se va a montar abajo porque tiene un hueco particular justo detrás del ventilador. En caso normal, o sea, en otros casos se montaría arriba, debajo de los lectores. Hacemos que encajen los orificios y atornillamos. Fácil y sencillo. Siguiente paso, la fuente de alimentación. La parte trasera, abocamos el sitio, utilizamos los tornillos que tienen cabeza hexagonal y atornillamos. Placa base. La sacamos con cuidado y tenemos que tener en cuenta que siempre incluye el cable SATA y una chapa para la parte trasera de nuestra torre, nuestro ordenador, que tenemos que observar en qué postura se monta, o sea, qué postura lleva respecto a nuestra placa base y encaja la presión. Siguiente paso,
los apliques dorados que habíamos visto antes. Tenemos que ver nuestro formato de placa base. En nuestro caso no hacen falta esos 2 tornillos más porque utilizamos una micro ATX. Los montamos y atornillamos la placa base. La encajamos. ¿Qué recomiendo? Tornillos largos, de los que imitan cabezas con arandela. Hacemos montaje en cruz, o sea, vamos atornillando en cruz. Primer paso, un apuntado, o sea, no apretamos, solo los dejamos apuntados de fuera hacia adentro y luego el apretón final de dentro hacia afuera, en cruz. Memoria RAM. Para montarla muy fácil, abrimos las 2 chapaletas. Observamos que tiene un diente dentro, lo que solo permite una postura de montaje. Encajamos de un lado, encajamos del otro hasta escuchar un clac. Cables de alimentación de la fuente a la placa base, que tiene 2 muy diferenciados, grande y pequeño, con una sola postura de montaje por el tipo de pin. Así que simplemente observamos cómo van de postura y lo encajamos. USB del multilector. Tiene una forma muy particular de montaje, se ve muy claramente cómo solo puede encajar en ciertos sitios. Vienen generalmente nombrados en la placa base y se pueden mirar en el manual sin duda. Alimentación de disco duro y de grabadora. Se encajan igualmente. Alimentación de ventilador. Suele venir ahora el formato ladrón y 2 tomas, la de placa base y la de alimentación a, digamos, alto voltaje, de las 2 que hay. Unos 12 voltios son. Se encajan en forma de ladrón, como hemos visto. HD audio, USB y USB 3.0. Tienen una forma bastante, lo que he dicho. El montaje de estos cables es muy estándar porque todos tienen una cantidad de pines que impiden que se monten en un sitio que no es el suyo. Y además el nombre de lo que se va a montar aparece en la placa base. Uno de los cables lo utilizamos para apartar el resto de la zona del procesador. No vamos a montar su disipador original. Procesador lo desmontamos levantando esa chapaleta, observando la postura de los pines de abajo. Lo encajamos porque solo tiene una postura. Bajamos la barra y ya está encajado el procesador, así de sencillo. Montaje de disipador, como hemos dicho, no vamos a utilizar el de casa, sino uno especial, en el cual tendremos que aplicar pasta térmica que vienen en un juego aparte. Miramos la instrucción de montaje, en nuestro caso es bastante sencillo. Esto, como os he dicho, la pasta térmica viene preaplicada en el de casa, en el nuestro. Se tiene que aplicar y extender. Extendido y encajado. No voy a pararme aquí porque cada modelo es un mundo. Ventilador del procesador tiene un encaje justo encima, pegado a la fuente de alimentación, nada más que se encaja, solo tiene una postura. Como he dicho, todos los digamos conectores de la placa base solo tienen una postura de montaje. Como no tenemos gráfica, pero tenemos algo similar que es nuestra placa wifi, la parte trasera, las placas traseras, las chapas, venía una desmontada incorrectamente porque nosotros no la vamos a utilizar. Encajamos nuestra placa wifi, tiene un diente que tenemos que encajarlo por detrás, no por delante. Sacamos un tornillo que tiene la parte trasera y fijamos nuestra tarjeta gráfica, tarjeta wifi o lo que correspondiente. Y luego ya pues el montaje final, en este caso de la antena, sin gran complicación. Cables SATA se encajan, como he dicho, solo tiene una postura. El speaker solo tiene una postura a placa base. Se pueden mirar en cualquier momento en la fuente, perdón, en las instrucciones de la placa base. Sí, básicamente los cables de LED, de encendido y de reinicio, que solo tiene una postura. Se miran en la manual de la placa base y listo. Los blancos son los de tierra, los de color son los dispositivos. Ventilador auxiliar se monta tranquilamente y tiene un conector en la parte trasera. Yo iba a hacer aquí un chapú poniendo unos filtros digamos, en los costados del ordenador, y en la parte trasera utilizo esa esponja para tapar la chapa que venía desconectada de serie. Y ahí vemos cómo el ordenador arranca perfectamente.
Lo que he dicho, tips de este montaje, muy poco. Básicamente, cuando estemos con la placa base, casi todos los conectores solo tienen una postura de montaje. Es simplemente mirar como el conector y mirar el nombre que viene en la placa base. Solo tienen una postura de montaje y es muy difícil equivocarse. Ante cualquier duda, el manual de la placa base nos dice la posición exacta. Y los cables más complicados de montar, que son los últimos, los de LED de disco duro, encendido y reinicio, el blanco es tierra o masa y el que tiene color es el positivo. Miramos la colocación en el manual de placa base y lo encajamos. El ordenador ya con eso funciona. Y los ventiladores de procesador y de chasis, los conectores de placa base vienen juntos y están pegados en la parte de arriba a la fuente de alimentación. Solo tienen una postura de montaje. Todo, todo, todo solo tiene una postura de montaje. Así es como se monta una torre de ordenador.